Se realiza en estos momentos, hasta el día 12 de noviembre, en Glasgow, Escocia, la conferencia de las Naciones Unidas. Hablamos de la conferencia, el COP26, sobre cambio climático. Y hay una investigación del Centro de Estudios de Comunicación Aplicada, CECAP, de la Universidad de Austral, que reveló, entre otras cosas, qué piensan los argentinos sobre el ambiente, cuál es la mirada que tienen, los jóvenes también, sobre todo nos interesa saber cuál es su postura, qué mirada tienen sobre el ambiente, sobre el cuidado. Si están pensando quizás más que nosotros sobre lo que es el cambio climático. Vamos a recibir a Arturo Fitzherbert, que es investigador y profesor en asuntos públicos y conflictos ambientales de la Universidad Austral. Lo tenemos en línea. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes, Marcelo. Un gusto hablar con ustedes. Bueno, muchas gracias por atendernos. Primero, diferenciar, sé que ustedes diferencian bien en su informe, entre ambiente y ambientalismo. Sí, exacto. Porque esto es algo que a veces se confunde, pero una cosa es lo que pasa en la realidad, es decir, en la realidad material. Un río, por ejemplo, puede estar contaminado, y otra cosa es que percibamos que está contaminado. Y otra cosa distinta es que uno problematice esa contaminación o que tenga un accionar social, político relacionado con el ambiente. Y esto es bastante importante porque, bueno, se han visto casos internacionales. Por ejemplo, hay uno muy interesante en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos, de una gente que empieza en un barrio cerrado, que aparentemente estaba agradable, digo, con árboles y jardines. Empiezan a experimentar, por ejemplo, jardines que implosionan y empieza a salir un líquido negro. Y después de un proceso de investigación descubren que todo ese barrio estaba hecho sobre un depósito de residuos tóxicos. Entonces hay que distinguir estas cuestiones, porque una cosa es la realidad ambiental y otra cosa es cómo nos aproximamos a esa realidad ambiental. Y el ambientalismo es un fenómeno bastante reciente, muy reciente en la historia de la humanidad, porque tal como lo conocemos, yo diría que viene de los años 60. Sí. Respecto al informe, ahora aclarado que esta diferencia, ustedes se basan en una encuesta sobre la opinión de los argentinos sobre el medio ambiente. Sé que remarcan mucho sobre los jóvenes también, pero ¿qué resultados arroja esta encuesta sobre el ambiente? Bueno, esa encuesta la fue realizando Carolina Sánchez Agostini, que es una investigadora de la Universidad Austral, iba recopilando los datos y nos íbamos sorprendiendo con la cantidad, digamos, de adolescentes que, ante una pregunta que es ¿qué creen que tendría que hacer el Estado con las empresas que contaminan? Bueno, una abrumadora mayoría decía que había que sancionarlos gravemente. Cuando vimos el dato final, ese porcentaje es del 86%. Es decir, que hay casi un consenso abrumador en los adolescentes respecto a que hay que sancionar a las empresas que contaminan. Pero después hay datos anteriores. Hay un dato de 2017, en una encuesta que se hace a nivel internacional, donde se pregunta a los argentinos si tuviera que priorizar desarrollo económico o preservación del ambiente, ¿qué haría? Y la mayoría de los argentinos, 43%, dice priorizaría el desarrollo económico. Un porcentaje un poco menor dice preservaría el ambiente. Y esto contrasta con el promedio mundial. El promedio mundial privilegia el cuidado ambiental por encima del desarrollo económico. Por lo cual acá lo que empezamos a ver es que si uno toma al porcentaje, al total de la población, hay una opinión, si se enfoca en los jóvenes, esa opinión es distinta y tiende más hacia el cuidado ambiental. Sí, vienen con un chip diferente, están viniendo, por suerte, afortunadamente, con otra mirada respecto al ambiente. ¿A qué se debería eso? Bueno, creo que hay un proceso de socialización, es decir, de cómo se han educado en las escuelas y después de los consumos que han tenido, que es completamente diferente al que hemos tenido los adultos. Yo tengo 37 años, y he empezado a ver contenido sobre el ambiente, diría a los 20, con mucha mayor intensidad. En cambio, estos jóvenes se han criado en un ambiente escolar y en un ambiente cultural que pone el ambiente en el centro. Y digo cultural, ¿por qué? Porque este tema ha empezado a estar en la agenda mediática
en la agenda política, en la agenda religiosa. Hay una encíclica del Papa Francisco acerca del ambiente, pero si uno piensa incluso en las películas, en el entretenimiento, la película, una de las más taquilleras, ¿no?, de Los Vengadores, plantea a un personaje, el villano, que es un villano que está preocupado por cómo el exceso de población va a destruir los recursos ambientales del universo. Bueno, este tipo de problemáticas está asociada con el ambiente. Y piensen también, digo, se puede películas como Mad Max, que es un futuro apocalíptico, climático. Bueno, hay una enorme cantidad de ejemplos que podemos citar. Sí, y eso ya genera un sentido común distinto. Arturo, te propongo algo. 1 minuto dura este audio. Es una joven misionera. ¿Vamos a compartirlo juntos? Mira, te digo que lo escuches porque creo que va a ser bueno como para cerrar lo que estamos hablando de los jóvenes. Después seguimos con otros temas del ambiente. Julieta Marino Tartaglino se llama y es una posadeña que participa en la cumbre de Glasgow. Y hoy a la mañana aquí en la radio hablamos con ella y nos decía lo siguiente sobre su postura, obviamente su mirada sobre el cuidado del ambiente. Vamos a escucharla. En realidad los ejes son bastante generales, son bastante compartidos. El tema está en que nosotros como juventud no nos involucramos tanto en lo que son, ¿no es cierto?, los obstáculos políticos ni las negociaciones. Nosotros realmente solo buscamos acción y por ahí nos frustra un poco ver que hay tanto, ¿no es cierto?, tantas negociaciones, tantas discusiones y al final del día tal vez no tantos resultados. Por eso como juventud simplemente seguimos empujando para ver cuáles van a ser, ¿no es cierto?, los resultados de todas estas negociaciones, a ver qué va a pasar. Y desde todo, desde justicia climática, justicia social, también un espacio en la mesa para los jóvenes y para todas las minorías no representadas, acciones reales y bueno, nada, todo desde, no sé, cómo decirte, desde terminar con la megaminería hasta realmente convertirnos todos en negativo de carbono. Perdón, justo estamos en medio de un evento, así que estoy un poco distraída, pero la agenda es gigantesca, las metas son gigantescas, vamos a ver qué se puede lograr. Bien, se llama esta joven Julieta. Julieta está en la cumbre, es una de las misioneras que está en estos momentos allá hablando de estos temas, que es un fragmento de lo que hablamos con ella. ¿Coincidís con esto también, Arturo? Sí, creo que además es un mensaje muy interesante porque refleja mucho del sentir de los jóvenes. Es decir, son generaciones que piensan la amenaza ambiental como algo concreto que van a ver a lo largo de sus vidas. Yo también creo que lo voy a ver, pero habiendo transitado una buena porción de mi vida. Ellos ya pueden imaginarse que a los 40, 50 años van a estar en un escenario ambiental completamente distinto. Por lo cual también la necesidad, digamos, de respuestas concretas es mucho mayor. Incluso hay un dato internacional que es muy interesante, que el 63% de los jóvenes, dice en el mundo, dice tener ansiedad climática. Esto es un concepto nuevo, es decir, sentir ansiedad por lo que está ocurriendo con el ambiente. Y creo que esa demanda de acciones concretas y ahora es lo que es el sentir de muchos jóvenes. ¿Crees que los jóvenes palpan la catástrofe o lo que podría haber si no se toman ya medidas? Sí. No solo los jóvenes, también hay algunos líderes. Si uno escucha lo que decía el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en uno de sus discursos él dice: somos la primera generación que tiene conciencia sobre el cambio climático y probablemente seamos la última que puede tomar las medidas necesarias para que los peores escenarios no se concreten. Entonces, esto es algo urgente, ¿no? Sigamos hablando de la encuesta que realizaron ustedes. Hay lugares que obviamente no hace falta ser investigador, sino que lo ves a simple vista y te das cuenta que está totalmente contaminado. ¿Qué piensa la gente sobre qué hay que hacer en estos lugares? Bueno, en el caso de Buenos Aires, Riachuelo, algunos lugares papeleras también, lugares donde hay minerías. ¿Qué piensa que hay que hacer con estos lugares? Bueno, hay un tema que he estudiado con mucho detalle, que es el tema de la basura en la provincia de Buenos Aires, y he estado haciendo investigación en una comunidad que literalmente vive encima de
de una laguna rellenada con basura. Sí. Esto yo lo he visto. Y uno, si ve el corte, digamos, de la tierra, cuando ve el corte, todo lo que hay debajo es basura. Uh-huh. ¿Cuál es el tema? En la vida cotidiana, uno empieza a normalizar aquello que ve todos los días. ¿Sí? Entonces, en esta comunidad justo que estudié yo, es una comunidad de muy bajos recursos, y los problemas principales que se planteaban eran, tener comida, tener trabajo, tener educación para los hijos, etcétera. Y el ambiente estaba rezagado. Por lo cual, ese es uno de los casos donde, por más que algo, para cualquier visitante, uno percibe eso y ve la contaminación directamente, los pobladores de esa comunidad no lo perciben como un problema. Uh-huh. Y esto es algo que hay que tener en cuenta, es decir, en qué medida, y eso es un proceso de comunicación, ¿no? En qué medida esa realidad se problematiza y alguien exige un cambio a las autoridades políticas, a las autoridades judiciales, a las instituciones de la sociedad civil, que movilice remediaciones a esa contaminación. Uh-huh. Cuando se ve lo de Riachuelo, la discusión acerca de la contaminación en el Riachuelo viene de los años 50. Sí. O sea, tiene una trayectoria muy larga. Y no se puede resolver. Y en parte, creo yo, es porque entra y sale de la agenda, pero nunca permanece en la agenda como algo central, como una urgencia que hay que remediar. Uh-huh. En el informe nosotros mostramos también una encuesta que ya tiene algunos años, habría que actualizarla, pero es del 2015, realizada por Ernesto Kusianovich, que le pregunta a la gente, bueno, ¿cuán importante es para usted el cuidado del medio ambiente? Y la gente dice muchísimo, pero él cuando analiza dice, bueno, pero esto contrasta, pues si yo le pregunto a la gente, ¿a usted le preocupa el ambiente? Me va a decir, sí, uh-huh. Mucho me preocupa el ambiente. Ahora, si yo le pregunto cuáles son los temas más importantes a resolver en la Argentina, el ambiente nunca aparece. Uh-huh. O sea, pareciera ser un valor, algo políticamente correcto, pero no un motor de decisiones políticas. Uh-huh. Y esto es lo que hay que considerar, ¿no? ¿Considerás entonces que al gobernante, hablemos siempre del gobernante de turno, Sí. y estas reuniones, y hablemos de la COP26, y hablemos de las cumbres que se realizan, ¿es verdadero este interés y preocupación por el clima, por el cambio climático, por los gases de efecto invernadero? ¿Es verdadero o crees que es algo como para poder, digamos, quedar bien como país ante el mundo? ¿Se ve una realidad que van a pelear por el ambiente? Es variado. Creo que hay un grupo que empieza a tener una conciencia ambiental bastante profunda. Después, obviamente, como uno no los conoce íntimamente, no sabe si crearlos o no, pero cuando uno ve la trayectoria, digamos, de Macron, de Biden, han planteado estos temas durante mucho tiempo. Uh-huh. y los instalan ellos en la agenda. Ajá. En otros casos hay líderes políticos que van forzados. Uh-huh. Lo que sí es para rescatar es que no hemos tenido en esta ocasión líderes que negaran el cambio climático, porque ha habido de esos. Sí, sí. Y eso es un problema porque arrastran a grandes porcentajes de la población, y la verdad que esto, si no tiene cambios también individuales en el comportamiento que tiene la humanidad como colectivo, y es muy difícil reducir el impacto. Uh-huh. Ustedes como investigadores seguramente ven los casos en toda la Argentina, cómo está cada lugar, cuál es el lugar más preocupante, y a eso voy, ¿en qué lugar más preocupa la situación ambiental? ¿Y en qué lugar están, como diciendo, se están haciendo acciones? Hablemos por regiones, por provincias, como quieras dividirlo. Sí, a ver, en general muchas veces los problemas están relacionados con grandes concentraciones. Uh-huh. Y en eso uno ve, uno de los grandes problemas en Argentina es el tratamiento de residuos. Sí, sí. A mí me ha sorprendido mucho ver en Bariloche, por ejemplo. Bariloche tiene uno de los principales, es uno de los más grandes basurales a cielo abierto de Latinoamérica. Uh-huh. Y uno dice, Bariloche, con ese entorno, con esa valoración que hay de algunos grupos del ambiente, pero si uno sube por la ciudad de Bariloche, encuentra este basural a cielo abierto. Sí.
este tipo de comunidades no tiene ningún tipo de desarrollo tecnológico para tratar la basura. Eso es un problema ambiental muy grande. Entonces creo que hay, por ejemplo, la ciudad y la provincia de Buenos Aires, forzados también por las situaciones, han mejorado mucho en estas cuestiones. Depende mucho de las gestiones, ¿no? Avances, retrocesos. De hecho, nosotros también mostramos ahí en la encuesta de otro investigador de la Universidad Austral, Horacio Paya, que muestra que se ha reducido mucho la cantidad de multas a empresas en la provincia de Buenos Aires por temas de contaminación. Sí, pero así todo, en el largo plazo ha tomado medidas. El punto es que Argentina también es muy variada, y las situaciones que enfrenta cada comunidad también son muy distintas. Minería en la cordillera, que ahí hay un tema de cómo se controlan todos esos emprendimientos, basura en los grandes conglomerados. Entiendo que en Misiones la discusión pasa más por pasteras o por forestación. En el centro de la Argentina, cuestiones como la fumigación. Y lo que es complejo de toda esta situación es que es muy difícil evaluar por uno mismo. Es decir, en mi caso yo soy experto en los procesos de comunicación, pero no tengo herramientas como para evaluar si un lugar está contaminado. Y tengo que confiar en otras personas que dicen si está contaminado o no. También. Entonces ya ese proceso indirecto dificulta mucho las situaciones. Y bueno, ni hablar cuando al juez que tiene que tomar una decisión y que dice, bueno, ¿a cuál de esta parte le creo? Si en definitiva estoy hablando, por ejemplo, con, no sé, 3 doctores en química que me dan versiones distintas de un asunto. Es cierto. Muchísimas gracias por tu tiempo, muy valioso tu aporte respecto a lo que se está llevando adelante también y este estudio que realizaron ustedes, así que gracias y buen fin de semana, Arturo. Igualmente, muchas gracias por la conversación y bueno, a disponibilidad para cualquier otra vez que quieran conversar. Vale, nos vemos, hasta luego.